El pasaje de las bodas de Caná de Galilea es un pasaje como muchos otros en que los defensores de tomar vino como prácticas normales entre los cristianos es escogido para justificar sus deseos pecaminosos. Pero bien, pongamos en orden estos pensamientos y hablemos de las bodas de Caná de Galilea y el milagro de Jesucristo al convertir el agua en vino. Primero que todo, el vino que Cristo hizo fue de alta calidad y no por su contenido de alcohol, sino porque fue el vino nuevo recién creado. Esto no era el vino viejo, deteriorado, cuando tendría que ser si fuera embriagador. No había ningún tiempo para el proceso de fermentación para dividir las estructuras de azúcar energético en el alcohol, mis amados. Segundo, esto era una representación apropiada de su gloria y era apropiado para servir como el primero de sus grandes milagros, según Juan capítulo 2, verso 11. El vino que Cristo proveyó en la fiesta de las bodas de Caná de Galilea, mis amados, y el que Él le dio a sus discípulos era símbolo de su propia sangre. Fue el jugo de uva puro, que en los documentos originales se traduce de la palabra tiroch, que es el fruto de la vid, no fermentado, a lo que el profeta Isaías, usando la misma palabra tiroch en la traducción, se refiere cuando habla del vino nuevo en el racimo de uva. Ejemplo, en Isaías 65, verso 8, dice así la palabra: así ha dicho Jehová, como si alguno hallase mosto en un racimo y dijere, no lo desperdicéis, porque bendición hay en él. Ahora bien, el vino sin fermentar que se proveyó para los invitados de las bodas de Caná de Galilea era un vino nuevo, celestial, una bebida sana y refrescante de una alta calidad que dejó, mis amados, a los expertos en vino maravillados. El milagro del vino debe haber sido idéntico al vino que se encuentra en los ramos de uva citado por Isaías, ya que este es el único vino que Dios produce, mis amados. No hay una pista que el vino que Jesucristo hizo era embriagador. Fue un vino recién hecho, vino nuevo, tiroch, que no es intoxicante, no es embriagador, hasta algún tiempo después que el proceso de fermentación tiene tiempo para empezar. La fermentación, mis amados, es un proceso de decadencia. No hay indicación que el Señor produce una bebida alcohólica que es un producto de la decadencia y la muerte. Él produjo un vino vivo, nuevo, no contaminado por la fermentación, ya que la fermentación es sinónimo de levadura y a su vez es sinónimo de pecado. Además, en los documentos originales se traduce tiroch, vino jugo de uva natural, y no yayin, vino jugo de uva fermentado. Ahora en este segmento vamos a hablar de otro de los pasajes de que de igual manera es citado por los que se justifican para tomar vino usando este pasaje como los demás de una manera errónea. Y me refiero a la cena del Señor con sus discípulos. Tengo que hacerle esta pregunta, mis amados. ¿Tomó Jesús vino fermentado en la última cena? No. Jesús no tomó vino fermentado. Y la razón es sencilla. Los documentos originales de este pasaje traducen de la palabra tiroch, que es fruto de la vid no fermentado. Primeramente, esto es obligatorio. Tenía que ser así porque el pasaje en que Jesús tomó vino con sus discípulos fue en la fiesta de la Pascua, en Mateo capítulo 26, versículo 17 al 29. Y en la fiesta de la Pascua era ley no tomar vino fermentado ni pan con levadura, ya que estos elementos, tanto en la fermentación del vino como la levadura, eran sinónimos de pecado. Otro de los ejemplos es el de Daniel y sus compatriotas, donde dieron un digno ejemplo para que todos los que desean ser verdaderos discípulos de Cristo, no contaminándose con las prácticas contaminantes de los pecadores, al rehusar consumir el vino del rey, que era un vino yayin, vino que había sido fermentado. Ejemplo, en Daniel 1:8 dice la palabra: Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto
al jefe de los eunucos que no se lo obligase a contaminarse. Conclusión. La contaminación, mis amados, es la alteración nociva del estado natural a un medio, como consecuencia de la introducción de un agente totalmente ajeno a este medio. Este es el caso del vino fermentado Yayin, causando inestabilidad, desorden, daño o malestar en el ecosistema, mis amados, sea físico o espiritual de la persona. El pasaje de primera de Timoteo, capítulo 5, verso 23, donde el apóstol Pablo aconseja a Timoteo a tomar un poco de vino en vez de agua por causa de su estómago y sus enfermedades estomacales, también es citado por los que se justifican para tomar vino fermentado, yayin, prohibido por las Sagradas Escrituras. Además, si usted escuchó el principio de este estudio, donde se habla de los beneficios del jugo de uva natural o vino tiroch para la acidez estomacal o la gastritis, usted podrá entender entonces por qué el apóstol Pablo recomienda a Timoteo tomar vino tiroch, que es el jugo de uva sin fermentar. Además, en los documentos originales de las Sagradas Escrituras, la traducción es: se toma tiroch. Tiroch, vino jugo de uva no fermentado. Ahora bien, de igual manera, el pasaje de primera de Timoteo capítulo 3 verso 8, los diáconos no dados al mucho vino. En los originales dice vino tiroch, o sea, vino tiroch, jugo de uva no fermentado. De igual manera, también en el pasaje de Lucas capítulo 2 verso 10, el vino de las bodas de Caná de Galilea que ya hemos hablado, es tiroch, jugo de uva no fermentado según los documentos originales. Otro de los pasajes es Mateo capítulo 26 y verso 17, que ya hemos hablado. El vino que tomó Jesús en la Santa Cena era vino tiroch según los documentos originales. Todos estos vinos que tomaron y fueron mencionados en los documentos originales es jugo de uva tiroch no fermentado, mis amados. En la Biblia, los términos hebreos y griegos señalan la existencia del vino fermentado intoxicante y el jugo de uva o vino no fermentado. Cuando en ellas leemos que se condena al vino y su consumo, es haciendo referencia a la provisión de consumir vino fermentado. Pero cuando algunos creyentes hablan de que Jesús tomó vino y que esto justifica su consumo, es una aberración. Además, demuestra una incapacidad de conocimientos teológicos y una completa falta en los principios sagrados a que la Iglesia de Jesucristo ha sido llamada. Somos llamados a ser santos. Según 1 de Pedro capítulo 2, verso 9, dice el apóstol: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y con estas palabras, mis amados, ponemos punto final a nuestro estudio y comentario. Dios te bendiga y Dios bendiga tu casa, así como tu familia. Salud y paz te desea tu hermano Gerardo Espinosa, ministro de los Asuntos Espirituales de la Iglesia de Jesucristo. Dios es un Dios bueno y Dios es tan grande como tan grande lo tengas en tu corazón, mi amado y amigo.